¿Puede el silencio de Dios ser el principio de una relación más profunda con Él? Santa Teresa de Jesús te dará la respuesta. Hay momentos en la vida en los que creer duele, momentos en los que uno reza pero no siente nada, habla con Dios pero solo recibe silencio, sirve, ama, perdona, pero aún así el alma se siente vacía. Es un dolor que no se ve, pero que quema por dentro, el dolor de buscar a Dios y no encontrarlo. A muchas personas les sucede esto en secreto, caminan con una sonrisa en el rostro, pero por dentro se preguntan, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué mi corazón está cansado, herido, roto? No es falta de fe, es cansancio del alma, es una herida que solo comprende quien ha seguido luchando a pesar de no entender. Santa Teresa de Jesús también lo vivió. Muchos creen que fue una santa intocable, una mujer de oración perfecta, una mística privilegiada que veía visiones y escuchaba a Dios con facilidad, pero eso no es verdad. Antes de convertirse en una de las grandes maestras espirituales de la historia, Teresa atravesó años de confusión, sequedad espiritual, enfermedad, culpa, dudas y una larga batalla interior contra sí misma. Ella misma confesó: pasé más de 20 años sin orar como se debe. Luchó contra la tibieza espiritual, la división del corazón, las distracciones del mundo y el miedo a entregarse totalmente a Dios. No nació santa, se hizo santa en medio del sufrimiento. Esta es la historia de una mujer que descubrió a Dios no en los momentos fáciles, sino en medio del dolor más profundo. Y si estás viendo este video hoy, quizás no es casualidad. Quizás tu alma también busca respuesta. Quizás tú también estás cansado de luchar con tus propias batallas internas. Quédate, porque esta historia no es solo sobre Santa Teresa, es sobre ti, es sobre cualquier persona que alguna vez sintió que Dios estaba lejos, pero aún así decidió seguir buscándolo. No todos nacen santos. Algunos, como Teresa, tuvieron que atravesar su propio laberinto interior antes de rendirse a Dios. Nació en Ávila, España, 1515, en una familia cristiana, pero desde muy joven llevó en el corazón una lucha que la acompañaría por años, el deseo de Dios y al mismo tiempo el apego al mundo. A los 14 años perdió a su madre. Esa herida marcó su alma de manera profunda. Más que el dolor físico, fue una soledad que no sabía cómo llenar. Descubrió que podía esconder sus emociones detrás de una apariencia encantadora, sociable y agradable. Amaba la vida, cómoda, las amistades, las cartas, las novelas románticas y el afecto social. Era querida por todos, pero a veces, cuando la casa quedaba en silencio, sentía una sensación inexplicable de vacío. En su interior comenzó una batalla oculta. No era una rebelde ni una mala persona, pero su corazón estaba dividido. Sentía atracción por las cosas de Dios, pero también por el mundo. Veía el bien, pero elegía la comodidad. Sentía llamado a la oración, pero la evitaba. Era amable y educada, pero espiritualmente estaba tibia. Años después confesaría: pasaba de una conversación espiritual a otra vana. Quería agradar a Dios, pero también al mundo. No era feliz. Entró al convento de la Encarnación sin una verdadera convicción interior, más por un impulso emocional que por una entrega real. Y ahí comenzó un largo periodo de mediocridad espiritual. Rezaba sin fuego, confesaba sin cambiar, amaba a Dios, pero no lo ponía primero.
Era una vida partida por la mitad. Muchos juzgan a los santos sin conocer sus batallas, pero Teresa tuvo las suyas y, como muchos de nosotros, también se perdió en su propio corazón antes de encontrar su camino. Nada en el alma de Teresa parecía anunciar una transformación. Habían pasado ya casi 20 años desde que tomó el hábito, pero su vida espiritual era una contradicción constante. Rezaba, pero sin verdadero amor. Buscaba a Dios, pero también buscaba quedar bien con el mundo. Hacía penitencia, pero seguía aferrada a la comodidad. Ella misma lo reconoció con dolor. Andaba mi alma cansada y sin fuerzas para amar. Y entonces llegó el momento que cambió su vida para siempre. Un día, Teresa entró en la capilla del convento casi sin intención de orar. No iba buscando un encuentro con Dios. De hecho, iba distraída, llena de preocupaciones terrenas. Sin embargo, allí dentro la esperaba algo que ni ella misma se imaginaba. Frente a un crucifijo maltratado, un Cristo herido y humillado, Teresa cayó de rodillas sin entender por qué. Por primera vez en años, su corazón se quebró. No hubo coros celestiales, no hubo visiones gloriosas, no hubo milagros visibles. Hubo algo mucho más fuerte, una verdad clavándose en su alma. Miró aquel crucifijo y sintió una voz interior que parecía decirle: Teresa, ¿hasta cuándo seguirás viviendo para ti misma? Yo te di todo y aún no me entregas nada. Allí comenzó su auténtica conversión. No fue un proceso inmediato, fue una batalla interior feroz, una decisión de día a día. Dejar atrás la mediocridad espiritual y entregarse del todo. Empezó a hablar con Dios como con un amigo. Su oración dejó de ser repetición para convertirse en diálogo. Y sobre todo, por primera vez, entendió que Dios no estaba lejos. Siempre había estado allí, esperándola en silencio. Ese encuentro no solo despertó a Teresa, la incendió, y lo que fue siempre chispa, pronto se transformaría en una revolución espiritual que cambiaría el mundo. El encuentro con Dios no resolvió la vida de Teresa de un día para otro. Fue apenas el inicio de una guerra interior que marcaría su camino para siempre. Porque cuando Dios toca el alma verdaderamente, no la deja igual. La despierta, la sacude y le invita a una vida más grande. Pero ese llamado exige renuncia, valentía y fuego. Y Teresa estaba a punto de descubrirlo. Después de aquel momento frente al crucifijo, comenzó a orar de una manera distinta. No rezaba por costumbre, sino con verdad. Se abría a Dios tal como era, sin máscaras religiosas, sin frases aprendidas. Hablaba con Él con honestidad brutal. Le confesaba sus miedos, sus debilidades, sus tentaciones, su constante lucha entre lo espiritual y lo humano. Y cuanto más se sinceraba, más sentía que algo en su interior empezaba a ordenarse. Dios no la estaba condenando, la estaba reconstruyendo. Pero su camino no fue sencillo. Durante años sufrió enfermedades que la llevaron varias veces al borde de la muerte. Su cuerpo no era fuerte y cada recaída parecía un intento del enemigo para frenar lo que Dios estaba haciendo en ella. Vivía dolores intensos, cansancio, desmayos y muchas veces tuvo que luchar contra la desesperación. Pero no se rompió. Aprendió a convertir su sufrimiento en oración. Descubrió que incluso la noche más oscura se vuelve sagrada
cuando se une a Dios. Y entonces entendió algo clave en su vida, que la oración no es una obligación, es el aire del alma. Sin ella, el espíritu se asfixia. Su nueva vida interior comenzó a incomodar a muchos. No soportaban verla tan firme, tan libre, tan enamorada de Dios. Recibió críticas dentro del mismo convento. La acusaron de exagerada, de fanática, incluso de estar engañada por ilusiones. Otros llegaron a burlarse de ella. Pero cuando la oposición aumentó, su fe creció. Dios le mostraba el siguiente paso. Debía reformar la orden carmelita y devolverla a una vida auténtica de oración, silencio y entrega radical al Evangelio. Pero eso significaba guerra. Ella lo sabía. No se trataba solo de abrir un convento nuevo. Se trataba de enfrentar estructuras, mentalidades cómodas y corazones tibios. Y aún así dijo sí. Abrió el primer convento reformado en absoluta pobreza, confiando solo en la providencia de Dios. No tenía recursos, ni apoyo, ni garantías, pero tenía fe. Y cuando una persona se pone verdaderamente en las manos de Dios, Él mueve lo imposible. A su alrededor comenzaron a llegar mujeres valientes que buscaban vivir lo mismo, una fe pura, sin apariencias, sin superficialidades. Teresa no las guiaba con discursos bonitos, las formaba con el ejemplo. Les enseñó que la oración verdadera es amistad con Dios, pero amistad de verdad, hecha de fidelidad, confianza y entrega total. Viajar, fundar conventos, escribir, dirigir almas, parece imposible para una mujer de su tiempo, pero Dios usa precisamente a los que el mundo desprecia para manifestar su fuerza. Teresa derribó barreras sociales, enfrentó incomprensiones de sacerdotes, juicios de autoridades y hasta sospechas de la Inquisición, pero no se detuvo, porque dentro de ella había un fuego imposible de apagar. Su transformación espiritual la convirtió en maestra de almas. Había conocido la tibieza, la lucha interior, el dolor, la sequedad, las caídas, y por eso podía hablarle al corazón humano con una claridad que trascendía siglos. No hablaba desde una santidad inalcanzable, hablaba desde una experiencia real de quien había sido levantada por Dios una y otra vez. Teresa no eligió el camino fácil, eligió el verdadero y entendió que santidad no es perfección, sino comunión, no es tener heridas, sino permitir que Dios las convierta en fuentes de luz. No es dejar de luchar, sino luchar con Dios. Y esa convicción la acompañó hasta el final de su vida. Su misión había comenzado mucho antes de que alguien la llamara santa. Comenzó el día que decidió no vivir a medias nunca más. Y fue entonces cuando Dios hizo lo que siempre soñó con ella, transformarla en una llama viva que encendiera el alma del mundo. Santa Teresa de Jesús no fue recordada por vivir una vida fácil, sino por vivir una vida valiente, en un tiempo en el que las mujeres tenían pocas oportunidades para ser escuchadas. Ella se atrevió a levantar la voz, no para sí misma, sino para Cristo. Su obra marcó un antes y un después en la historia de la fe. Fundó 17 conventos reformados, escribió libros espirituales que siguen transformando vidas hasta hoy. Camino de Perfección, Las Moradas, Fundaciones
y abrió un camino nuevo para quienes buscan a Dios de verdad, no solo con palabras, sino con vida. Pero su legado no nació de su intelecto ni de su talento, nació de una certeza grabada en su alma: solo Dios basta. Cuando todo se derrumbaba, cuando enfermaba, cuando sus propias hermanas dudaban de ella, cuando la Inquisición la vigilaba, cuando sentía que el mundo estaba en su contra, ella permanecía firme, anclada en esa verdad. Santa Teresa no tuvo fama, poder ni reconocimiento. Buscó almas, buscó despertar corazones dormidos. Enseñó que la oración es un camino real y vivo hacia Dios, una relación íntima que transforma desde dentro. Enseñó que el sufrimiento no destruye cuando se une a Cristo. Al contrario, se vuelve fuego que purifica y fortalece. Su influencia trascendió siglos. Fue proclamada doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir este título, no por los milagros que realizó, sino por la profundidad de su pensamiento espiritual y su experiencia mística. Su vida sigue hablando hoy, especialmente a quienes sienten que la fe se ha vuelto fría, que la oración ya no dice nada, que la iglesia es solo una tradición sin vida. Teresa les grita desde el cielo: no se trata de sentir, se trata de amar. Su legado es simple pero eterno. Dios sigue buscando corazones que se atrevan a arder. Hay vidas que brillan por su éxito, pero hay otras que arden porque fueron tocadas por Dios. La historia de Santa Teresa de Jesús no es la historia de una mujer perfecta, sino la de un alma que aprendió a rendirse, un alma que pasó de vivir dividida a vivir encendida. Muchos buscan a Dios en experiencias extraordinarias, en señales visibles, en momentos de emoción espiritual intensa. Teresa también lo buscó así alguna vez, hasta que un día lo descubrió en el único lugar donde Él siempre estuvo, en lo profundo del alma. Ella comprendió que la santidad no se mide por sentimientos, sino por fidelidad, que amar a Dios no es sentir bonito, sino perseverar incluso cuando todo parece vacío, que la oración no es repetir palabras, sino atreverse a abrir el corazón. Y ese descubrimiento aún hoy sigue siendo una respuesta para este mundo cansado, herido y confundido, porque como Teresa, muchos también viven una fe a medias, una vida partida entre Dios y el mundo. Muchos oran, pero no sienten, creen, pero dudan, luchan, pero se cansan. Pero Teresa grita desde su experiencia: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Su vida enseña que nadie está demasiado lejos para volver a empezar, que no existe alma rota que Dios no pueda sanar, que el fuego de la fe puede renacer incluso en quien creyó haberlo perdido todo. Santa Teresa no fue grande por lo que logró, fue grande por lo que entregó, y hoy su mensaje sigue siendo el mismo: Dios basta, Dios alcanza, Dios sana, Dios transforma. Solo hace falta una cosa: decidirse de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar como un simple video más. Tal vez hoy Dios también te está llamando a despertar. Te invito a seguir este camino con nosotros. Suscríbete para recibir más historias que fortalecen la fe. Comparte este video con alguien que lo necesita y escríbenos en los comentarios: nada me falta si Dios está conmigo. Porque este canal no es solo contenido, es una misión, y Dios te trajo aquí por una razón.